Durante semanas, Valeria había permanecido confinada en una jaula de contención. Una estructura metálica con paredes parcialmente translúcidas que le permitían observar a los humanos que operaban en el complejo subterráneo. No lograba comprender completamente sus costumbres ni las miradas despectivas que le dirigían, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Samuel, sintió que algo iba a cambiar. Él llegó esa noche para hacer una ronda de vigilancia, llevando una linterna colgada de su cinturón y un arma que permaneció sin usar, como si no la considerara una amenaza. Valeria aprovechó el silencio para estudiarlo sin reparos, atraída por su piel morena que se asomaba bajo la camiseta mojada por el sudor, observando la tensión en su mandíbula y cómo su respiración se aceleraba. Durante horas, no intercambiaron palabras. Ella imitaba sus pequeños gestos, respiraba al mismo tiempo que él, parpadeaba cuando él lo hacía. Era un juego sin palabras, una danza secreta que la enloquecía. De repente, Valeria se levantó de su camastro y se acercó a la barrera de la celda. Al rozar la barrera de energía con su mano, el campo electromagnético zumbó, pero no le prestó atención. Samuel retrocedió un paso, sorprendido por su audacia. Humano, murmuró ella, con una voz grave que llevaba consigo un deseo palpable, acércate. Él la miró a través de la barrera energética que lo separaba. No sabía cómo reaccionar. Su entrenamiento no incluía lidiar con seres tan cautivadores, con una mirada felina y una figura que parecía diseñada para tentar a cualquiera. Valeria se lamió los labios lentamente, un gesto que Samuel siguió sin poder evitarlo. Sus pechos se presionaron contra el campo protector, y las chispas del campo iluminaban su piel plateada, provocando destellos electrizantes. ¿Qué quieres?, gruñó él, con la voz baja, como si temiera que alguien los escuchara. Quiero tocarte. El silencio se apoderó de la celda, pesado y denso. Samuel avanzó con cautela, como si estuviera bajo un hechizo. Desactivó la barrera con un simple movimiento, aunque no comprendió del todo cómo lo hizo. El zumbido se apagó, y el aire se volvió denso, cargado de una mezcla de feromonas y calor. Valeria dio un paso hacia él, y sin permiso, colocó su mano en su pecho, sintiendo como su corazón latía fuerte, como un tambor de guerra. Sus dedos fríos recorrieron su abdomen, deteniéndose en la cintura de su pantalón. Samuel agarró su muñeca, pero no la apartó. No juegues conmigo, extraterrestre, dijo con firmeza. No estoy jugando, susurró Valeria, y bajó la mano un poco más. Al sentir el bulto caliente bajo la tela, sus ojos se dilataron, como si hubiera descubierto un secreto oculto. Lo acarició, con la curiosidad de una niña, pero con la intensidad de una cazadora. Samuel respiró entrecortadamente, cada músculo de su cuerpo luchaba por mantenerse en control. ¿Por qué tu cuerpo reacciona así cuando te toco?, preguntó Valeria, su tono descarado e inocente a la vez, lo que hizo que él apretara los dientes, luchando contra el deseo. Finalmente, soltó su muñeca, tomó su rostro con ambas manos y la empujó contra la pared metálica de la celda. Sus labios quedaron a escasos centímetros de los de ella. Valeria sonrió, sabiendo que la presa estaba a punto de ceder. Un rugido profundo retumbó en los túneles de la instalación y la alarma de seguridad comenzó a parpadear en rojo, como una señal de caos inminente. Pero ni Valeria ni Samuel se movieron. Él presionó su frente contra la suya, susurrando con voz rota, si logras sobrevivir esta noche, te mostraré por qué. Fuera, el infierno se desataba. Dentro de la celda, donde ambos contenían su bestia interior, el verdadero peligro era la chispa de atracción que se había encendido entre ellos. El estruendo de la alarma resonaba a través de las paredes de acero, mientras las luces rojas parpadeaban como latidos acelerados. Samuel no perdió ni un segundo. Empuñó su rifle y, tirando de Valeria, la arrastró hacia la salida de la celda. La criatura que había estado confinada en el laboratorio contiguo había logrado escapar, y ahora todo el nivel subterráneo estaba en cuarentena. Valeria se dejó llevar, sonriendo con una expresión felina que desbordaba confianza, poniendo a prueba la paciencia de Samuel con cada paso.
Cada vez que él tropezaba, la sujetaba más firmemente por la cintura, sintiendo el calor de su piel a través de la tela fina de su túnica alienígena. «Eres lento para ser un guardia», ronroneó ella, su respiración cálida contra su oído mientras corrían por un pasillo cubierto de humo y chispas. «Y tú eres un maldito imán para el desastre», gruñó él, revisando rápidamente su munición entre jadeos. Al doblar una esquina, se toparon con dos soldados humanos, armados hasta los dientes, que apuntaron a Valeria al instante. «Atrás. La prisionera no puede escapar», gritó uno de ellos, un joven con la voz quebrada por el miedo. Samuel se interpuso entre ellos y Valeria, bloqueando cualquier intento de disparo. «Cállate y cubre el pasillo, Marco. Si quieres salir vivo, apunta a esas cosas, no a ella», ordenó. Valeria observaba la escena con una sonrisa enigmática, como si todo fuera parte de un juego solo entendible para ella. Un rugido atronador resonó a su espalda, y una gigantesca sombra comenzó a moverse por la pared, resbalando como un ser viscoso cargado de extremidades afiladas. Marco gritó y disparó a ciegas. Samuel agarró a Valeria del brazo y la empujó detrás de un pilar derrumbado. El impacto hizo que ella cayera sobre él, encajando en su cuerpo con una naturalidad inquietante. El monstruo embistió a Marco, partiéndolo en dos con un simple movimiento de sus fauces, mientras el segundo soldado retrocedía, resbalando en la sangre fresca que cubría el suelo. Samuel disparó sin dudar, apuntando a lo que parecía ser la cabeza de la criatura, pero sus balas no lograban detenerla. Valeria se inclinó sobre su hombro, sus labios rozando su oreja mientras observaba a la criatura con fascinación. «Déjame salir», susurró con un rugido bajo en su garganta. Samuel la miró, el sudor cayendo por su rostro. Ella permanecía tan tranquila, tan feroz, incluso sin moverse. «¿Qué eres realmente?», preguntó él. Valeria sonrió, dejando ver unos colmillos demasiado afilados para ser inocentes. Se levantó, ignorando su agarre, y caminó hacia la bestia, deslizándose entre el humo como una sombra. Un espectro de belleza letal, dominando el espacio con su presencia. «Mírame, monstruo», ordenó Valeria, con una voz que emanaba autoridad y peligro. La criatura, temblorosa, se detuvo. Un sonido metálico y agudo llenó el aire, mientras sus extremidades se doblaban hacia ella, como si obedecieran a una fuerza desconocida. Samuel se levantó, inseguro, atrapado entre el deseo de protegerla y el de rendirse ante su poder. Los ojos de Valeria brillaron con un fulgor ámbar, y su voz, como un trueno disfrazado de caricia, resonó: «Soy tu reina, monstruo. Él es mío. Si deseas seguir con vida, elimina a todos, menos a nosotros». La bestia, goteando una espesa baba, giró sus fauces hacia los soldados que avanzaban. Un grito humano cortó el aire, seguido del estampido de balas, carne desgarrada y sangre que salpicó las paredes del pasillo. Valeria, sin una sola herida, caminó de regreso hacia Samuel, limpia y poderosa. Lo tomó por el cuello de la camisa, acercándolo a su frente con la seguridad de una reina. «Corre conmigo», susurró con una sonrisa que desbordaba amenaza. «No quiero terminar este juego tan rápido». Samuel la levantó en brazos, sus músculos tensos y su corazón latiendo como un incendio en su pecho. Valeria, con la gracia de un felino, envolvió su cuello con los brazos, ronroneando cerca de su piel mientras avanzaban entre cadáveres y ecos de gritos. Corrían juntos, como dos fugitivos compartiendo un secreto peligroso, una pasión que solo ellos entendían. El sonido del zumbido de los sistemas de ventilación era lo único que interrumpía el silencio mortal en la cámara de descontaminación. Samuel dejó a Valeria sobre una camilla de acero, buscando aire, su cuerpo aún cargado de adrenalina. Mientras revisaba, con manos temblorosas, el cargador de su rifle, sabía que ya no servía de nada. Valeria lo observaba sin mover un músculo, sentada con las piernas cruzadas y la espalda recta, su cabello negro cayendo como un velo de misterio. Sus ojos ámbar seguían cada latido que vibraba en la garganta de Samuel, cada gota de sudor que caía por su cuello.
Cuando levantó la vista, un escalofrío recorrió su cuerpo. Valeria no parpadeó, respiraba lentamente, como si debatiera en su mente si matarlo o devorarlo. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó de pronto, su voz como un susurro húmedo que se colaba en las grietas del lugar. Samuel soltó una risa áspera, cargada de cansancio y deseo reprimido. Se acercó, apoyó una mano en la pared, a escasos centímetros de su rostro, y con la otra, tocó la camilla, rodeándola sin llegar a tocarla completamente. No, no tengo miedo, dijo, su voz grave. Tengo miedo de lo que quiero hacerte. Los labios de Valeria se curvaron en una sonrisa peligrosa, una sonrisa que solo un depredador podría tener. Levantó una mano y la colocó en su pecho, sintiendo el latido violento que vibraba bajo su toque. Su palma recorrió lentamente su torso, buscando el mismo lugar que había descubierto en la celda. Samuel la detuvo, sujetando su muñeca, pero la fuerza de su toque cedió, y permitió que continuara. El calor de su toque quemaba más que cualquier fuego. Valeria sintió su dureza, su cuerpo palpitando bajo su toque, un suspiro de placer escapó de su garganta mientras sus rodillas se separaban un poco más. Siempre lista para mí, murmuró, casi divertida, como si estuviera probando una fruta prohibida. Samuel, sin poder resistir más, dejó caer su arma y la tomó del rostro, atrayéndola hacia él con una fuerza bruta. Sus labios se unieron en un beso violento, lleno de furia, pero también de una necesidad desesperada. El choque de sus bocas y dientes, el aliento entrecortado, la mezcla de ira y deseo. Valeria gimió, abriendo más la boca para devorar su lengua, como si fuera su única fuente de vida. Sus caderas se movieron instintivamente, frotándose contra él, cada roce arrancándole gemidos sofocados, una risa rápida que se perdía entre sus besos. Samuel, dominado por el deseo, hundió una mano en su cabello, tirando de su cabeza hacia atrás para besar su cuello, mordiéndola, marcándola, sin pensar en las consecuencias. Pero un estruendo sordo interrumpió el momento, un golpe en la compuerta blindada, luego otro, y muchos más, como martillos de acero golpeando con fuerza para abrirse paso. Valeria no se apartó, su respiración acelerada mientras se deslizaba entre las piernas de Samuel, poniéndose de pie con una elegancia salvaje, como una reina destinada a dominar. Bestias vendrán a por ti, humano, dijo con una sonrisa perfecta, sus colmillos brillando. Pero primero, tendrán que pasar sobre mí. Samuel tomó el cuchillo de combate de su cinturón, empuñándolo con fuerza. Valeria giró hacia la puerta, sus uñas transformándose en garras afiladas como cuchillas, y su cabello ondeando como un manto eléctrico, cargado de energía estática. La compuerta se abrió de golpe, revelando el primer enjambre de soldados biomecánicos, retorcidos y hambrientos. La cámara se llenó de un rugido, pero no era humano. Era el rugido de Valeria. Samuel se colocó junto a ella, hombro con hombro, ambos listos para enfrentarse a lo que viniera. Un segundo antes de la batalla, sus ojos se encontraron y supieron que ya no eran carcelero y prisionera. Eran una manada. Eran un arma viva. Eran deseo y furia, imposibles de detener. El rugido de Valeria resonó, sacudiendo la cámara, y parecía clavar espinas de miedo en las criaturas que se amontonaban en la entrada. Por un instante, las bestias dudaron. Samuel aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia el primero que se atrevió a moverse, su cuchillo hundiéndose entre huesos y carne corrupta, liberando un chorro caliente de sangre que le salpicó el rostro. Valeria no necesitaba órdenes. Sin un plan, se lanzó de rodillas, sus garras abiertas, una sonrisa feroz en sus labios mientras rompía cuellos y cortaba tendones con una facilidad mortal. Samuel giraba a su alrededor, cubriéndola donde podía, su respiración convertida en una sinfonía de gruñidos y jadeos, mientras luchaban codo a codo, devorando a las criaturas que se atrevían a enfrentarse a ellos. Con cada golpe, Samuel clavaba su cuchillo en las gargantas de las criaturas, desgarrando piel y carne con furia, partiéndolos con el culatazo de su rifle descargado. Estaba tan enfocado en proteger a Valeria, su compañera y aliada,
que su cuerpo se movía con la devoción de un animal que cuida a su líder. La criatura más grande del enjambre apareció detrás de una columna derrumbada. Era una masa de huesos expuestos y músculos palpitantes, su boca se abrió en 4 fauces dentadas, exhalando un vapor ácido que hizo chisporrotear el metal del suelo. Samuel sintió el aire volverse denso, venenoso, como si cada respiración lo estrangulase. Tosió sangre, pero no dio ni un paso atrás. Valeria lo empujó hacia un lado con un rugido que reverberó en su pecho como un trueno, una explosión de poder que lo dejó sin aliento. Con un salto feroz, se montó sobre la espalda de la bestia, hundiendo sus garras en la carne viscosa hasta alcanzar la médula que latía como un corazón enfermo. Sus colmillos se clavaron en la carne con sed insaciable, y comenzó a succionar la podredumbre como si fuera la vida misma. Sus ojos brillaban con una fiebre dorada que iluminaba la penumbra. Samuel apenas podía apartar la mirada. Cada rugido de Valeria retumbaba en su estómago. El deseo lo consumía, tan violento como su miedo. Quiso gritarle que se detuviera, pero sabía que interferir era invocar su furia. Así que se limitó a rematar a las criaturas que quedaban, aplastando cráneos con su bota, cada crujido atándolo más a ella. Cuando la última bestia cayó hecha pedazos, Valeria saltó de su presa muerta, su cuerpo cubierto de sangre oscura que le chorreaba entre los pechos y por la comisura de los labios. Caminó hacia Samuel con la elegancia de una reina bañada en trofeos, jadeando con satisfacción como una loba después de la caza. Samuel tiró su cuchillo al suelo, dio un paso hacia ella y la sujetó por la nuca, acercando su frente a la suya. Entre ellos, el silencio vibraba con relámpagos invisibles. Valeria ronroneó un murmullo bajo, tan vibrante que hizo que su piel se erizara. Eres mío, humano. Mío para pelear, para devorar, para jugar. No intentes huir de mí. Samuel soltó una carcajada rota, su voz ronca por la sangre y el humo. No pienso huir, ni de ti ni de nada. Sus bocas se encontraron en un beso salvaje, sin suavidad ni poesía. Fue un choque de dientes, un intercambio brutal de alientos y gemidos, mezclado con risas que solo ellos podían entender. Valeria arañó su espalda, desgarrando la tela de su camiseta, marcándolo con líneas rojas que pronto serían cicatrices. Un estrépito ensordecedor los obligó a separarse. La puerta blindada, medio colapsada, dejaba ver el túnel principal. Rugidos y pasos pesados sacudían los cimientos. No había tiempo para ternura ni para besos largos. Valeria lo miró, sus pupilas brillando como brasas. Ahora vamos a cazar juntos, mi humano. Samuel respiró hondo, levantó el cuchillo ensangrentado y tomó su mano. Juntos, salieron de la cámara con la seguridad feroz de una pareja hecha para la guerra y el pecado. Cada criatura que se interpusiera en su camino conocería el filo de sus colmillos, el filo de su acero y el filo ardiente de un amor nacido en el corazón de la violencia. Los corredores hacia la salida parecían un laberinto vivo, respirando humo, polvo y ecos de pasos. Monstruos a cada paso. Samuel y Valeria dejaban un rastro de cuerpos destripados y paredes salpicadas de sangre. Sus respiraciones se mezclaban con gruñidos de esfuerzo, y sus manos se buscaban una y otra vez entre los destellos de las luces de emergencia. En un cruce, 2 criaturas más grandes que las anteriores emergieron. Arrastraban su peso reptante, con espinas dorsales brillando como lanzas oxidadas. Samuel se adelantó sin vacilar, usando su cuchillo como extensión de su brazo, mientras Valeria se deslizaba por el flanco, sus garras chasqueando en el aire antes de hundirse en vientres blandos. Cada grito de los engendros era sofocado por otro rugido más profundo, el rugido de Valeria, un canto gutural que hacía temblar hasta los cimientos del lugar. Sus ojos dorados se clavaban en Samuel cada vez que sus movimientos se sincronizaban. Él giraba sobre su propio eje, cortando tendones, mientras ella aplastaba gargantas y lamía la sangre como si fuera la fuente de su vida, más excitante que el oxígeno que faltaba en esos túneles de muerte. Una explosión los arrojó contra una pared, polvo y fragmentos de metal volando por todas partes. Samuel sintió un dolor punzante en su costado,
pero no tuvo tiempo de revisarse. Valeria lo agarró de la camiseta y lo arrastró tras un muro caído. Sin esperar su permiso, levantó su camiseta empapada de sudor y sangre, y su lengua rozó la herida abierta, lenta, casi con ternura. Samuel contuvo un gemido que se ahogó en su garganta cuando ella lo miró a los ojos, mientras lamía cada gota roja, tal vez sanando, tal vez simplemente saboreando. ¿Quién podía saberlo? No quiero que mueras, susurró Valeria, su voz tan cerca de su piel que hizo que su pecho retumbara. Aún no he terminado contigo. Él atrapó su rostro entre sus manos, sucio, sangriento, hermoso, y la besó con desesperación, con la certeza de que cada segundo podía ser el último. Sus lenguas se encontraron con urgencia, una urgencia que no pedía permiso, que no temía al caos que los rodeaba. Los gruñidos y chirridos de más biosoldados se escucharon a su espalda, pero ni eso los separó. Fue Valeria quien se apartó primero, relamiéndose los labios con un destello de locura en su mirada. Ahora levántate, humano. Hazme gritar tu nombre mientras matamos a estos bastardos. Samuel se puso de pie, respirando fuego, sintiendo la fuerza de su adrenalina y el pulso de su deseo mezclados en una tormenta feroz. Tomó un trozo de tubería rota del suelo y lo blandió como un martillo improvisado. Juntos, se giraron cuando el enjambre emergió, docenas de ojos podridos y fauces chorreantes. Esta vez no pelearon como dos individuos, sino como una sola bestia, una fusión de carne, colmillos y acero. Valeria se movió como un relámpago, saltando sobre espaldas encorvadas, hundiendo sus garras en torsos y lanzando cuerpos al suelo. Mientras tanto, Samuel partía cráneos, sin piedad, sin freno, junto a ella. Con cada golpe, Samuel destrozaba mandíbulas con un sonido seco y certero. Cada criatura caída era un recordatorio de que seguían respirando, deseándose y ardiendo el uno por el otro. En medio de cada ataque, Valeria se giraba, deslizando sus uñas por el pecho sudoroso de Samuel, besándolo a medio rugido. Cuando la última bestia cayó, el túnel quedó en silencio, roto solo por el goteo de sangre desde el techo destrozado. Samuel, jadeando, dejó caer la tubería y agarró a Valeria por la cintura, alzándola contra la pared como si no pesara nada. Ella, enredó sus piernas alrededor de su torso, respirando salvajemente. Su risa se hundió en su cuello mientras lo mordía. No hay más monstruos que matar aquí, murmuró, sus labios rozando su oído. Ahora solo quedamos tú y yo, humano. Samuel bajó la cabeza y la besó con fiereza. No necesitaban palabras, solo el ardor de sus cuerpos unidos. Fuera, las alarmas seguían sonando, pero adentro, dos corazones latían como tambores de guerra, anticipando la última batalla. El túnel final era un pasillo reforzado con placas metálicas que crujían bajo el peso de algo que se arrastraba. Más allá, la compuerta principal de la base estaba abierta, dejando entrar una bruma dorada, anunciando la luz del sol. Samuel y Valeria se detuvieron, cubiertos de sangre ajena, sudor y mordiscos marcados en sus cuerpos. El rugido que surgió retorció las tuberías del techo, apagando las alarmas. Del humo emergió una criatura, la suma de todos los engendros que habían enfrentado, piel de reptil, costillas afiladas como cuchillas y una cabeza enorme cubierta de placas óseas. Avanzaba sobre patas deformes, dejando un rastro de baba ácida. Samuel sintió el temblor de Valeria a su lado, pero no era miedo, era la vibración de su risa contenida. Se giró hacia él, dándole un beso rápido, una promesa de algo más salvaje cuando todo terminara. Si muero hoy, moriré siendo tuya, ronroneó. Samuel la sostuvo por la nuca, sus frentes chocaron, y sin palabras, se dijeron lo que ya ardía en sus miradas. Juntos, hasta la última gota de sangre. La bestia embistió con toda su masa, rompiendo columnas y levantando una ola de polvo caliente. Samuel rodó hacia un lado, mientras Valeria saltaba sobre la espalda rugosa del monstruo como una pantera rabiosa. Ella hundía sus garras, separando las placas óseas, mientras él buscaba grietas con su cuchillo mellado. Un zarpazo lanzó a Valeria hacia atrás.
Samuel gritó su nombre y se lanzó sobre el costado blando de la criatura, enterrando la hoja hasta la empuñadura. La bestia chilló. Valeria aprovechó para abrirse paso dentro de la herida, desgarrando venas negras y arrancándolas con furia. La criatura cayó con un estruendo sordo, su cuerpo convulsionando. Valeria salió, bañada en sangre viscosa, su respiración entrecortada, su mirada fija en Samuel. Él corrió hacia ella, la levantó en brazos, riendo mientras ella mordía su cuello. El túnel comenzó a colapsar. Corrieron hacia la compuerta, sus pasos resonando sobre el metal. Cuando salieron al exterior, la luz del sol los cegó y los envolvió en un abrazo cálido. El viento barrió la sangre seca de sus cuerpos, despeinó el cabello de Valeria, y la hizo reír por primera vez, libre. Se dejaron caer sobre la hierba polvorienta, respirando el aroma de la tierra que comenzaba a florecer. Valeria se acomodó sobre su pecho, sintiendo su corazón martillar contra su mejilla. Samuel le acariciaba la espalda, notando cómo su temblor salvaje se convertía en suspiros de calma. ¿Qué eres tú, Valeria?, preguntó él. Soy tuya, y eso basta. La abrazó con fuerza, besándola una y otra vez, sabiendo que el monstruo más invencible era el amor brutal y salvaje que se prometían. La base detrás de ellos se derrumbó, enterrando los horrores para siempre, mientras reían, mordían y se prometían una vida llena de batallas y pasión desenfrenada.